Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La iglesia de Jerusalén, mis hermanos, ciertamente es un modelo en algunos aspectos y en otros se distancia la práctica que puede ser sostenida por nosotros como iglesia local el día de hoy. Así que nos es necesario reconocer sus prácticas y llevarlas a la luz de la Escritura, llevarlas a la luz de la sana conciencia que está libre solamente por los resultados de la obra del Espíritu en cada uno de nosotros. Esta expresión de Lucas se refiere a lo que estaba sucediendo en Jerusalén y nos dice mucho acerca de la organización de la iglesia local. Y la expresión es, y se añadieron. Y no podríamos considerar qué se refiere esto al evento de conversión. Porque esto estaría dándole a los hombres la facultad de hacer que ellos mismos nazcan de nuevo. Y esto sería contrario a lo que la Escritura enseña. No podemos decir que los hombres son los que tienen el poder para nacer de nuevo, sino que es una obra del Espíritu. Dice Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que ese y se añadieron no puede hacer referencia a la iglesia invisible o la iglesia universal, porque esto es entero por la gracia de Dios. El mismo texto nos dice que se trataba ya de creyentes. Ellos escucharon la palabra, fueron llamados, fueron acercados al sacramento, fueron bautizados y luego entonces se añadieron. Así que esta acción que describe Lucas allí solo puede entenderse como una adhesión a una membresía formal. Entonces, estos que se añadieron a la iglesia de Jerusalén, a la iglesia local de Jerusalén. Es innegable, mis hermanos, que el texto pretende hablar de las actividades propias de la iglesia que estaba siendo organizada por los apóstoles. Y entendemos y sabemos por la Escritura que los apóstoles eran inspirados y que actuaban en la delegación del Señor Jesucristo. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este avivamiento entonces solo puede verse entendido en el cumplimiento de esa promesa que hizo Cristo a los discípulos y que se había puesto en marcha en Pentecostés. Y notemos cómo esta organización va dándose cuando deben lidiar con inconvenientes propios de una iglesia local. Se presentan situaciones y esto entonces nos deja ver cómo ellos se movieron en la organización de la iglesia local. ¿Quién me puede ayudar con Hechos capítulo 6 versículos 1 y 2? Gracias, hermano. Entonces, ¿qué tenemos allí? Tenemos
judíos nativos y judíos helenizados. Habla de griegos y hebreos, creyentes griegos y creyentes hebreos. Y estos eran los que formaban esta iglesia local. Y entre estos dos grupos entonces surge este inconveniente acerca de las viudas. Había preferencia en la atención de las viudas de los judíos nativos. Esto nos habla de una membresía conocida, definida. No era algo imaginario o algo informal. Aquí se sabía, los creyentes sabían quiénes pertenecían a la iglesia, quiénes la conformaban. Y no solo eso, sino aún más, la condición civil de los miembros también era conocida. Se habla de viudas. Pensar, mis hermanos, que membresías definidas solo son posibles en iglesias locales pequeñas es ignorar el relato de del libro de los Hechos. Las iglesias locales definidas están formadas por membresías también definidas. Y este es el mismo concepto que se aplica en las instrucciones de Pablo para Timoteo acerca de la iglesia de Éfeso. Primera de Timoteo 5:9. ¿Quién lo puede leer? Ok, entonces vemos para Timoteo una instrucción que guarda relación con lo que leíamos en Hechos. Así que las iglesias locales tienen una membresía definida. Y en esta escuela, mis hermanos, estaremos hablando de la iglesia local. En la clase pasada se habló de su origen. Cristo nos llama y nos ordena a andar juntos. Y hoy veremos la membresía de la iglesia local. Ese será el título de la escuela. La membresía de la iglesia local. Y como usted muy bien sabe, entonces estamos considerando lo que nuestros hermanos bautistas entendieron era el concepto bíblico de membresía dentro de la doctrina de la iglesia o la eclesiología. Ellos fueron muy acuciosos al darse a la tarea de estudiar cuál fue el ejemplo de las iglesias neotestamentarias, y esto dio origen a la enseñanza de la membresía de la iglesia local. Recordemos que las iglesias visibles son la reunión de los santos visibles. Por tanto, para que esta iglesia sea debidamente organizada, estos santos visibles debían públicamente reconocerse como miembros de dicha congregación. Por lo tanto, lo que es en esencia una relación debido a la obra interna del Espíritu, ahora se hace externa a través de la membresía. Se hace externa por esa formalización de la unión a una iglesia local. Benjamin Keach fue un pastor bautista que en 1697 escribió un libro llamado La gloria de una verdadera iglesia. Y él escribió lo siguiente, voy a citar sus palabras. Una iglesia de Cristo, conforme a la institución del Evangelio, es una congregación de cristianos piadosos, quienes como asamblea establecida primero se entregan al Señor y mutuamente, por acuerdo y consentimiento mutuos,
conforme a la voluntad de Dios y ordinariamente se reúnen en un mismo lugar para el culto público y la adoración a Dios, en medio de quienes la palabra de Dios y los sacramentos son debidamente administrados conforme a la institución de Cristo. Cierro entonces la cita de Benjamin Kitch. Para los bautistas, la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo ordena, son aquellas que están conformadas por una membresía definida. Sin membresía no existe iglesia local, pues la iglesia es la congregación de los santos. Y estamos adentrándonos al corazón del postulado bautista y el congregacionalismo. La iglesia conformada por una membresía formal y el conjunto de procedimientos para la administración de su gobierno. Y quisiera entonces pedirle que vaya a la confesión. Y hoy estaremos abordando el párrafo 6, así que quien lo tenga allí lo puede por favor leer. Párrafo 6 del capítulo 26. Gracias, mi hermana. ¿Quiénes son los que deben ser miembros de una iglesia local? Vamos a dar respuesta a esta pregunta a través de lo que el párrafo 6 del capítulo 26 nos está presentando. Y vamos a ver cuán coherente es con la enseñanza de la Escritura, de la palabra de Dios y la práctica de las iglesias neotestamentarias. Entonces, ¿quiénes son los que deben ser miembros de una iglesia local? Bueno, en primer lugar, deben ser parte de la membresía de una iglesia local los que sean creyentes. Los que sean creyentes. Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Note bien, todos los que habían creído. Cuando Lucas describe a la iglesia de Jerusalén, él es cuidadoso en no señalar solamente una aglomeración cualquiera de personas. Él no se centra tampoco en una edificación, él no se centra en la asistencia física a algún lugar. Y eso es lo que muchas veces se malentiende como una iglesia local, o el edificio, o simplemente personas reunidas en un lugar cualquiera. Pero él dice algo importante, él dice, todos los que habían creído estaban juntos. Y las iglesias locales deben estar constituidas de creyentes, hombres y mujeres llamados a la comunión, a estar juntos. Si las iglesias no están conformadas por creyentes, no pueden ser pastoreadas, pues solo los que han nacido de nuevo se someterán a lo que la Escritura nos llama. Solo los que son ovejas escuchan la voz del pastor. Hechos 8:14 y Hechos 5:14. ¿Quién puede ayudarme buscando esos dos textos? Hechos 8:14.
¿Ok? ¿Qué fue lo necesario para que se considerase si se podían confirmar como iglesia? Si habían recibido la palabra. Dice, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Qué dice Hechos 5:14? Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Entonces, la membresía de una iglesia local debe estar conformada por creyentes. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Y la confesión de fe dice, son santos por su llamamiento. Entonces, los miembros de una iglesia deben ser en primer lugar creyentes. Cuando Dios anunció lo que sería el nuevo pacto, Él declaró que los receptores del mismo no tendrían necesidad de que se les enseñase, a Dios porque todos lo conocerían. Jeremías 31:34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Todos aquellos hombres y mujeres pertenecientes al nuevo pacto son creyentes. Esa comunidad es una que conoce al Señor. Y podemos afirmar eso, pues es el Señor quien ha cambiado sus corazones, ha borrado sus pecados y ha escrito su ley en ellos. Es Dios quien lo ha hecho así. Así que vemos entonces que los miembros de una iglesia local deben ser, en primer lugar, creyentes. ¿Qué más podemos decir? Los miembros de una iglesia local también deben ser santos visibles. Deben ser santos visibles. Cito la confesión. Y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y conducta su obediencia al llamamiento de Cristo. Con este segundo aspecto de lo que debe ser necesario para la membresía, se enfatiza la expresión externa de lo que ya ha ocurrido internamente. Primero es que deben ser creyentes. Lo segundo es que deben ser santos visibles. Es decir, deben manifestar eso que ellos han creído de una forma que otros puedan reconocer que en realidad ha sido así. Así que no se trata solamente de que alguien diga soy creyente, sino que sus acciones deben acompañar esa profesión con una conducta santa también. Colosenses 1:4 y Romanos 1:8. Colosenses 1:4 y Romanos 1, versículo 8. Muy bien, y Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros y que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Muy bien, entonces en los dos versículos nos hablan de algo que era conocido, la fe de estos creyentes era evidente, habiendo oído de vuestra fe, dice Colosenses 1:4, y
en Romanos 1:8, vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces era algo evidente, no era algo solamente de nombre. Así que nuestra fe debe ser evidenciada con conducta de obediencia. Si una conducta es dudosa, si un comportamiento pudiera parecer el de un no creyente, entonces es mejor que esa persona no sea admitida en la membresía de una iglesia local. Y debemos reconocer que es una lástima que después de ingresar algunos en la membresía de una iglesia local, solo entonces se muestran en realidad que no son creyentes ni santos comprometidos con su conducta. Eso es algo común. Pero estos casos debiéramos de alguna forma o esto debe invitarnos a insistir en la necesidad de establecer procesos sanos, procesos que nos permitan reconocer quiénes son verdaderos creyentes. Pero no estamos hablando y no debe entenderse esto como una santidad absoluta que debe exigirse, porque ninguno entraría allí. Para ninguno de nosotros es posible caminar sin tropiezo. Ninguno de nosotros estará libre de pecado, pero la conducta de un creyente debe ser la de un llamado aun cuando deba lidiar con sus pecados. Pero si la conducta de alguien, todo lo que sugiere o muchas cosas de las que hace sugiere la conducta de un impío, entonces el tal no debería considerarse para ser admitido, aun cuando de su boca se manifieste el deseo de pertenecer a la iglesia local. Primera de Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Entonces debemos ser cuidadosos con aquellos que admitimos en la membresía de una iglesia. Pero si seguimos adelante, podemos también decir que no solamente deben ser creyentes, no solamente deben ser santos visibles, sino que deben ser parte de la membresía de una iglesia local los que voluntariamente deseen serlo. Los que voluntariamente deseen serlo. Dice la confesión: los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y conducta su obediencia al llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos. Voluntariamente acuerdan andar juntos. Quien no quiere ser parte de una iglesia local, sencillamente no debería hacerlo. No hay razón alguna, si tal persona no quiere ser miembro de una iglesia local, no hay razón para que lo sea. En algunas congregaciones esto se presenta como una obligación. Pertenecer a la iglesia debe ser obedecido por todos en algunas congregaciones, sin importar el estado espiritual, sin importar la voluntad de la persona. Pero eso es un error. La membresía también tiene otras connotaciones que se verán más adelante, pero por ahora debemos insistir, mis hermanos, en que debe ser miembro quien desee serlo. Debe haber en
un deseo en su corazón por unirse a la membresía de una iglesia local. Y es por eso que tampoco, o que debemos decir también que esta membresía no se puede heredar, no se puede transferir, debe desearse, debe buscarse voluntariamente. La iglesia y sus preceptos en ella deben ser obedecidos, deben ser guardados voluntariamente. A libertad fuimos llamados, entendemos por la Escritura, no nos podemos hacer esclavos, no somos esclavos, no estamos bajo la ley. En gracia somos libres. Así que usted ni yo debemos ser miembros de una iglesia local si no hay un deseo en nosotros por serlo. Porque después, entonces de seguro usted no se va a querer someter a ese gobierno de esa iglesia local de la cual usted no quiere ser parte. Segunda de Corintios 9:2. Segunda de Corintios 9, versículo 2. Muy bien, pues conozco vuestra buena voluntad. Así que debe ser miembro de una iglesia local el que voluntariamente desee serlo. Y por último, deben ser miembros de una iglesia local los que públicamente se comprometan a hacerlo. Deben ser miembros los que públicamente se comprometan a hacerlo. Cito nuevamente el párrafo 6. Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y conducta su obediencia al llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Lo que los bautistas enseñaron, mis hermanos, es que la membresía, para ser formal, debe ser pública y pactada. Debe ser pública y debe ser pactada. Para tiempos de esta confesión, de la segunda confesión de fe de Londres, habían dos tipos de acuerdo de membresía. Una que era formalmente escrita o pactada y había otra que era formalmente asumida. Una escrita y otra asumida, pero las dos eran formales. Lo que es común a los dos tipos es eso, es la formalidad. Ya sea que el miembro pactara verbalmente o que simplemente asintiera ante la descripción de este acuerdo, la membresía era formal. Benjamin Keach escribió también esto. Cuando un creyente es admitido como miembro, debe hacer solemnemente un pacto ante la iglesia para andar en compañerismo de esa congregación particular y someterse al cuidado y disciplina de la misma. Así que este acuerdo posee un fin específico, lo que quiere decir que no se trata solamente
de señalarse como miembro. No es solamente decir soy miembro, sino de asumir una membresía con un propósito. Si no puedes, entonces ni quieres cumplir con la meta de la membresía, no deberías procurarla. Eso es lo que debemos nosotros informar a todo aquel que manifieste interés en ser miembro de una iglesia local. Y por lo menos la confesión presenta en este párrafo 4 cosas. Si usted lo ve bien, habla de andar juntos, habla de vivir la hermandad según Cristo, habla de entregarse a Cristo y a los demás, y habla de una obediencia al Evangelio. Andar juntos, vivir la hermandad según Cristo, entregarse a Cristo y a los demás, y obediencia al Evangelio. En el caso, mis hermanos, de nuestra iglesia local, Sublime Gracia en Barranquilla, nuestra iglesia enseña esto, la necesidad de un pacto congregacional, un pacto hecho públicamente ante la iglesia. Y esto quiere decir que para ser miembro de nuestra iglesia se debe cumplir con todo lo dicho y deben los creyentes públicamente asumir ese pacto. Hemos entendido la necesidad de la expresión voluntaria, como ya decíamos, la expresión pública de los deberes y los compromisos que deben guardar los miembros de nuestra congregación. Y es por eso que quiero finalizar la clase leyendo el pacto congregacional de nuestra iglesia local. Y quiero, mis hermanos, que mientras podemos escuchar el pacto, prestemos atención a los elementos que se presentan allí, a las distintas áreas que este pacto apunta. Esas son las áreas que consideramos cada miembro debe comprometerse con la iglesia local. Muy bien, entonces leamos Pacto Congregacional de la Iglesia Bautista Reformada Sublime Gracia. Dice: entendiendo que somos llamados por Dios y su divina gracia al arrepentimiento y vida en Cristo, y que su Santo Espíritu nos conduce a toda verdad, gozosamente declaro mi siguiente compromiso con Dios y su Santa Iglesia. Desde el momento de hacerme miembro de esta iglesia cristiana, trabajaré y oraré por la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Caminaré junto a mis hermanos en amor fraternal. Ejercitaré un cuidado en amor y velaré por ellos. Seré amonestado y amonestaré con súplicas según la ocasión lo amerite. No abandonaré las reuniones de esta congregación, ni descuidaré la oración por ella. Me esforzaré por ser un ejemplo de amor y pureza a mi familia y amigos para ayudar a su salvación. Practicaré la compasión y el amor por los necesitados de esta iglesia y ayudaré en lo que Dios me permita a fomentar la educación cristiana. Sustentaré a mi iglesia con mis recursos y cuidaré su adoración, sus ordenanzas, disciplina y doctrina, y que la gracia de nuestro buen Dios me permita mantenerme fiel a este compromiso. Muy bien, mis hermanos, ese es el pacto de la Iglesia Sublime Gracia. Hemos llegado entonces al final
de este párrafo, mis hermanos. Si hay preguntas, entonces es el momento para ellas.